Vamos a continuar con lo que Dios comenzó esta mañana a hacer. No aquí, sino desde que usted se levantó. Cuando usted se despertó, se levantó, ya las cosas eran nuevas. No puede usted ver las cosas igual que ayer. Estos ojos naturales y físicos sí lo ven, pero espiritualmente no es igual. No es lo mismo. Porque nuestro Dios no es un Dios pasivo, no es un Dios muerto, es un Dios vivo, es un Dios dinámico. Es un Dios que ama a su creación, es un Dios que ama al hombre. ¿Cuántas cosas no habrá hecho Dios hasta esta hora, a las 9:10? ¿Cuántas cosas no habrá hecho Dios por nosotros y en favor de nosotros, quienes hoy estamos reunidos aquí? Pero también en favor del mundo entero. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios aquí ya para nosotros? Mucho. Y vamos a seguir entonces leyendo la Escritura. Bien. Hoy, el primer domingo de cada mes, aquí celebramos la cena del Señor. Entonces vamos al final de la reunión, vamos a compartir el pan y vamos a compartir el vino. Ustedes ya saben qué es el pan y el vino. ¿Qué es? Símbolos, muy bien, símbolos, tanto del cuerpo como de la sangre del Señor. Y el mensaje de hoy va a estar centrado justamente en eso. Jesús que muere, Jesús que resucita y en un Jesús que asciende al cielo. Vamos a tomar de ello la resurrección de Cristo. La resurrección de Él es importante por muchas razones. Hoy voy a explicar una de la Escritura, porque es importante la resurrección del Señor Jesús. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. Seguramente al leer hay cosas que usted ya las entiende, simplemente recuérdelas. Y si no, las va a aprender y las va a poner en práctica. Bien. Entonces vamos a estar en Corintios, después vamos a ir al libro de Hebreos para hablar acerca de la resurrección. Esa es como la introducción. Después comenzamos la enseñanza que está en el capítulo 2 del libro de Santiago. Vamos a estar leyendo allí unos versículos y vamos a estar viendo ese efecto de la resurrección hoy en día en la vida del creyente. ¿En qué consiste? ¿Por qué la resurrección de Cristo? Bien, capítulo 15, versículo número 14. Versículo 13 leo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿Hay otra versión diferente a esta? Que lea el versículo 13, Carlos, por favor. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, y tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. ¿Hay otra versión diferente? Sergio. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe. ¿Por qué resucitó? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos sirve? ¿Qué entiende usted de este versículo 14? El hecho de que Él haya resucitado. Hermano Ernesto. Bien. Si Él no resucita, no habría resurrección, todavía estaríamos muertos en delitos y pecados. Bien. ¿Algo más? ¿Ven ustedes allí? Pati. Tiene que ver con la fe, ¿no? Dice, vana sería mi fe si Él no hubiera resucitado. Entonces, ¿para qué creer y ¿Cómo es eso de vano? ¿Qué es vano? Sin fundamento, sin realidad, es algo vacío, definitivamente es algo sin vida. ¿Cómo leemos entonces el versículo? Si Cristo no resucita,
vacía es entonces nuestra predicación y vacía es también nuestra fe. Aníbal. Otro más. Gracias. Otro más. Bien. ¿En qué se apoya nuestra fe entonces? Según este pasaje de la Escritura, en lo que estamos viendo esta mañana, nuestra fe se apoya en que un hombre llamado Jesús, haciendo la voluntad de su Padre y por amor a su Padre, va a la cruz, pero resucita. Y es Dios, el Padre, en la persona del Espíritu Santo, quien le levanta de los muertos. Oye, ¿eso no produce como un gozo? ¿No le da a usted como un poquito de orgullo? ¿Basado en qué? Todas las religiones, todas las creencias religiosas tienen un Dios. ¿Cuál de esos Dios murió y resucitó? Ninguno. Todos han muerto y todos están allá muertos. Pero ¿cuántos tenemos un Dios que se hizo hombre, que habita entre su pueblo, que deja la enseñanza para su pueblo, para que le conozcan? Un Dios que no quedó en las alturas, que no quedó en el cielo como algo invisible, algo que se supone que está allá, sino que en realidad es visible y se da a conocer de manera palpable y de manera natural en la persona de Jesús. Y este Jesús resucita. Nosotros tenemos ese privilegio, nosotros tenemos ese tesoro y tenemos que primeramente leerlo, escudriñarlo aquí, pero entenderlo y abrigarlo. Usted y yo no estamos siguiendo algo vacío, algo que no tiene vida, que no es real. Usted y yo estamos siguiendo una enseñanza dejada por un hombre que murió y resucitó, por un Dios que creó los cielos y la tierra, y en ese inmenso amor por la humanidad se hace como ese hombre, como el hombre que creó, y lo hace en la persona de Jesús. Eso produce valía en mí. Eso nos da seguridad, eso nos da una inmensa confianza, eso nos da una certeza de caminar con el rostro erguido. No estamos siguiendo una fábula, no estamos siguiendo unas historietas, estamos siguiendo a un Dios que nos dejó la historia, y ustedes y yo somos parte de la historia que Dios cuenta en este tiempo a muchas personas. No estamos siguiendo algo ahí, como la niebla, que se esfuma, que se va, que se pierde. No, estamos siguiendo una enseñanza, estamos siguiendo un pensamiento que nos da vida. Bien, versículo 14, si Cristo no resucita, la predicación nuestra sería vacía, y la fe ¿en qué se apoyaría? También sería una fe inactiva, sería una fe totalmente vacía, sería una fe irreal. Pero hoy no es así. Tenemos una fe viva. ¿Por qué tenemos una fe viva? Y debemos proclamarlo, declararlo, debemos entenderlo y debemos vivirlo. Tenemos una fe viva. ¿Por qué? Porque aquel que murió resucitó para que mi fe fuera viva. Si mi fe no es viva, algo está pasando. El mensaje del libro de los Hechos de los Apóstoles está centrado en una fe viva. ¿Por qué? Porque está centrado en la resurrección del Señor Jesús. Y Cristo resucitó, era el mensaje central del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y por ello a muchos les dijeron, usted no predique más a ese Cristo que resucitó. Y cuando había algún milagro, ellos decían, en el nombre del Cristo. ¿Cuál Cristo? El que murió y resucitó. Hay pruebas indubitables, dice la Escritura, de la resurrección de Jesús. Por eso era necesario que los romanos colocaran soldados para vigilar la tumba. Por eso era necesario que colocaran una piedra que el hombre no la podía mover, ni los soldados romanos que allí estaban. Por eso era necesario que fuera sepultado. ¿Para qué? Para que hubiera una prueba indubitable de su resurrección. Y los soldados y la piedra que estaban ahí dan testimonio que nadie lo sacó. Nadie lo podía sacar. Él resucitó simplemente. ¿Por qué? Fue levantado de los muertos para que ustedes y yo, nosotros pudiéramos resucitar. Hoy nosotros somos
hijos de la resurrección, somos hijos de la vida, somos hijos de la fe viva, de la que Cristo dejó activa en el momento en que resucita. Hebreos capítulo 9, continuando con el mismo tema, estamos en la introducción a la enseñanza de esta mañana. Hebreos capítulo 9, versículo 14, pero voy a leer desde antes. Voy a leer desde el 11, Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Cristo por su propia sangre entra una vez y para siempre en el lugar santísimo. Es decir, entra a la presencia de Dios, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, aquí está la enseñanza, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una fe viva. Aquí está hablando de que ese Cristo con su sangre ha limpiado la conciencia del hombre que se la pasaba haciendo obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Aquella que no produce vida. Eso es como sencillo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 1 más 1? Obras muertas. ¿Cuánto es 1 más 1? Es sencillo la enseñanza. Limpiará la conciencia de obras muertas. Bien. La resurrección de Cristo produce una fe viva en nosotros y su obra en la cruz hace que ya no haya más obras muertas en aquellos que hemos creído en la obra del Señor Jesús en la cruz. No hay más obras muertas. Las obras muertas del hombre terminan en la cruz. Y en la cruz comienzan las obras vivas. ¿Por qué? Porque Él resucitó y dejó una fe viva, una fe activa. Bien, hagamos el ejercicio antes de entrar a Santiago. Un hermano que por favor se acerque hasta aquí. No va a predicar, tranquilo. Ven, hermano. Entonces, aquí tenemos, colócate ahí, y 2 hermanos más. 2 hermanos más. Están tímidos. Sí. Quédate ahí, hija. Quédate aquí. Entonces, mire, aquí está la obra de la cruz. Este es el momento de la cruz. Aquí están antes de la cruz. ¿Qué obras son? Muertas. ¿Hacíamos obras? Sí. Présteme esa cosita blanca, hermano, hágame el favor. Bien, esta cosita, del verbo cosita, sí. Estas son las obras que hacíamos ayer nosotros. Unas obras fundamentadas, basadas en quién, si no creíamos en Dios. Sabíamos que Dios existía y seguramente de una u otra forma, a nuestra manera, buscábamos a Dios. ¿Cuántos estuvieron de rodillas a Monserrate? ¿Cuántos prendieron velitas? ¿Cuántos hicimos muchas cosas de buena fe para buscar a nuestro Dios? Así hay muchas personas afuera que de buena fe quieren buscar a Dios. No lo hacen a la manera de Dios porque no saben cómo hacerlo. Pero así éramos nosotros llevando estas obras, unas obras muertas que no tienen vida. Si no tienen vida, ¿a quién benefician? A nadie. Bueno, pero le da un mercadito a alguien y ese mercadito le ayudó a vivir, a sobrevivir, luego sí da vida. ¿A quién le da vida? Al cuerpo. ¿Dónde termina mañana ese cuerpo? En el polvo de la tierra. Bien. Ahorita ampliamos la enseñanza. Entonces, estas son las obras. La persona llega a la cruz. Estas obras, ahí terminan. En la cruz. Ahí terminan esas obras.
Bien. A partir de este momento, comienza el caminar nuevo de una persona. Tiene que hacer obras. Las obras son el origen de una fe viva. No puede ser de una fe muerta. Aquí, ¿cuál es la fe? Una fe muerta. ¿En quién está creyendo? Si no conoce a Dios, ¿cuál es la motivación para hacer una obra? Él mismo, el ser humano mismo, en su altruismo o en su egoísmo, hace las obras. Y hay fundaciones, y hay organizaciones, y hay grupos de personas que se reúnen solamente para ayudar a la gente. Y los ayudan, y les dan el vestido, y les dan todo lo que ellos necesitan. Pero llegan hasta ahí nomás. Bien, esa es una parte. A partir de ese momento, el hombre, con la resurrección de Cristo, tiene que hacer obras. ¿Y qué obras tiene que hacer? Obras vivas. Entrégale este. No es porque sea la Biblia, es a partir de ese momento, el hombre hace obras y tiene que ser obras resultado ¿de qué? De una fe viva. ¿Por qué tiene fe viva? Porque Él resucitó, Cristo resucitó, y si no, nuestra fe no tendría realidad, no tendría fundamento, no tendría ningún cimiento. Bien, pero ¿qué sucede actualmente con algunas personas? Son creyentes. ¿Y cómo sabemos que es creyente? ¿Cuáles son las obras cuyo fundamento es la fe viva? ¿Hay o no hay? Bien, dejemos la pregunta ahí y sigamos con la enseñanza. Gracias. Gracias. Vamos a ir a Santiago, capítulo número 2, versículo 14. Bien, aquí comienza la enseñanza. Vamos a orar. Amado Dios, hemos leído la palabra. Aquí nos hablas de la resurrección de tu Hijo Jesucristo de entre los muertos. Aquí nos habla de cómo nosotros, como creyentes, hemos resucitado, porque Él resucitó. Y como resucitó, hoy nuestra predicación y nuestra fe tienen vida, Señor. Hoy nuestra predicación tiene la autoridad y la vida de Dios. Hoy nuestro hacer tiene que mostrar esa fe viva de la cual habla la Escritura, Señor. Ayúdanos a entender en esta mañana las verdades que están aquí en el libro de Santiago, Señor, y los pasajes que se deriven de él. Danos el entendimiento, Señor, porque te necesitamos. Y vaya que sí te necesitamos, Señor. Amén. Hermanos míos, versículo 14, escribe Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si tuviéramos que darle un
título a la enseñanza de hoy, podríamos decir que es una fe que se demuestra con la acción. Es una fe que actúa, porque es una fe viva, pues que su origen está en la resurrección del Señor en la cruz del Calvario. Versículo 14, hermanos míos. Esta carta la escribe Santiago. Santiago es hermano del Señor Jesús. Hay quienes dicen que era primo, que la palabra hermano significa primo allí. Hay quienes dicen otro Santiago, no es el Santiago hermano del Señor Jesús. De esto hay varias hipótesis, hay varias teorías. Pero la mayoría de las teorías, bueno, yo conozco tres. Las tres teorías siempre van encaminadas a demostrar la virginidad de María y que siguió siendo virgen después del nacimiento del Señor Jesús. Pero también hay hechos en la palabra de Dios que nos ayudan a entender que era el hermano de Jesús, que no era ni primo, ni amigo, ni cosa parecida, sino hermano, que había estado en el mismo vientre en que estuvo Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús le dice a Juan, he ahí a tu madre y a ella, he ahí a tu hijo? ¿Por qué le dice a Juan eso? ¿Tenía hermanos Jesús? La Escritura dice, hay un versículo literalmente, en donde dice que tenía hermanos. ¿No es este el hijo de José y no están aquí sus hermanos y hermanas? También algunas personas dicen que las mujeres que se encontraban allí, y ahí sacan una historia y sacan una conclusión para decir que el Señor Jesús y Santiago eran hermanos, eran primos. Definitivamente son hermanos. Hay muchos hechos en la Biblia, nos llevaríamos más tiempo mostrándoles por la palabra que el Señor Jesús y Santiago eran hermanos. Bien, y sigue lucubrando sobre teorías. Todas ellas siempre encuentran primero un contradictor, pero también alguien a favor. Esta epístola de Santiago no la introdujeron dentro del canon bíblico, sino recientemente, no fue de las primeras. Lutero no creía que la epístola de Santiago fuera una epístola inspirada por el Espíritu Santo, sino era un documento escrito por alguien, un buen documento, además elogia el documento, pero niega que sea definitivamente bajo la inspiración del Espíritu Santo y no comparte que esté en el canon. El libro de Romanos y la vida de Pablo y lo que el Espíritu Santo habló a través del apóstol Pablo nos ayudan a entender muchísimo mejor que Santiago es hermano del Señor Jesús. Así es que usted tiene esa hermosa tarea de estudiar la vida del apóstol Santiago. Bien, dice Santiago, hermanos míos. ¿A quién se refiere? A creyentes. ¿A cuáles creyentes? A aquellos que han creído en la resurrección, aquellos que tienen una fe viva. A eso se refiere y a eso les va a hablar. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Mire que la Escritura no dice ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe? No dice eso. Dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. En pocas palabras, ¿de qué sirve que una persona diga, yo soy creyente, yo me congrego, yo soy cristiano y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No está hablando, porque uno podría entender eso rápidamente, pero desprevenidamente también, que para la salvación se necesitan obras. Esa no es la enseñanza, ni eso es lo que está diciendo Santiago tampoco. Pero de ese versículo, repito, leyéndolo desprevenidamente, uno diría, entonces tengo que hacer obras para salvarme. No es así. ¿Hay otra versión de ese versículo? Hermana Novia. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no manifiesta con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Seguramente con solo este versículo no alcancemos a dilucidar que no se necesitan obras para la salvación. Pero vamos a continuar y créanme que el Espíritu Santo nos va a dar la salida, aunque nosotros ya sabemos que no necesitamos obras para salvación. Pero entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué clase de fe habla? Porque dice
¿Podrá la fe salvarle? Muchas personas se han tomado de este pasaje y de pasajes como esto, mal interpretados, para decir lo siguiente: como ya somos salvos, ¿para qué hacemos obras? Si no se necesitan obras para salvación y ya soy salvo, ¿para qué hago obras? Esta persona llega hasta la cruz con sus obras muertas, conoce a Cristo y sigue caminando sin obras. Dice, ¿pero para qué hago obras? Ya no necesito hacer obras. Bien, versículo 15. Santiago nos da un ejemplo muy del diario vivir aún en este tiempo. Dice, si un hermano o una hermana, hablando de creyentes, están desnudos, la palabra aquí desnudos significa una persona que no tenga un vestido, sino que está ajado, está roto, está mal vestido, que se nota que necesita, que le hace falta un vestido o ropa. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentados porque tiene frío y saciados porque tiene hambre, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Otra versión, por favor. Otra persona con otra versión. Supóngase que vea un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestir. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿De qué le sirve a esa persona la palabra que se le dio? Es más, que Dios le bendiga. Estaremos orando por usted. ¿De qué le sirve a esa persona eso en ese momento? ¿De qué le sirve? Cuando el Señor, esa expresión que dice, id en paz, id en paz. Aquí está, 16. Si alguno de vosotros dice, id en paz, ¿Jesús usó esa expresión? Sí. Pero la expresión que está allí, cuando Jesús decía, id en paz, ya había una acción, ya había un milagro, ya había una multiplicación, ya había un hecho que mostraba las maravillas de Dios. Ya lo había y podía decir, id en paz. Pero este id en paz no está acompañado de nada. Está acompañado de una buena intención, está acompañado de una palabra, pero no está acompañado de una acción. Simplemente que le vaya bien. Calentados y saciados. Desnudo y con necesidad. Cuando una persona, nosotros creyentes, vemos necesidades y nos produce un sentimiento de compasión y no hacemos nada, el corazón comienza a endurecerse. Claro que sí. Los médicos saben mejor esto. Cuando hay un virus y se inyecta una medicina, ¿qué hace el virus? Trata de resistir la medicina y se acostumbra tanto al medicamento que ya no le hace nada. Pero hay que hacer algo adicional, hay que hacer algo diferente para atacar ese virus. Hermanos, sucede lo mismo. El corazón nuestro, estoy hablando de creyentes, nuestro corazón se engrosa, se endurece, cuando vemos hechos que en nosotros producen compasión, que producen hasta lágrimas, y no hacemos nada, ese corazón se va endureciendo, es decir, se vuelve insensible. Uno ve los noticieros, uno lee el periódico del día, uno ve las cosas que pasan a nuestro alrededor, en el trabajo, en la casa, donde vivimos, alrededor nuestro suceden muchas cosas y vemos situaciones difíciles y no hacemos nada, y si no hacemos nada el corazón se va a endurecer. Y lo mismo que vimos hoy y lo mismo que vemos mañana y el siguiente día, dentro de un mes ya no produce en nosotros ese dolor. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, se endureció el corazón. ¿Será que eso pasa en la iglesia y eso sucede a la iglesia del Señor? Creo que es un buen tiempo para reflexionar. A mí me parece que sí. Yo creo que la iglesia hemos caído en ese conformismo con la situación actual, en esa expresión que muchas personas algún día usamos, yo también lo usé,
Dios le estará enseñando algo. Qué falta de misericordia, qué falta de compasión, qué falta de doctrina. El decir, Dios le estará enseñando algo. Hermano, hermana, Dios le estará enseñando algo. Eso no es lo que dice este libro. Inspirado por el Espíritu Santo nos está diciendo de qué aprovecha, de qué le sirven las palabras a esa persona. Versículo 17. Y aquí saca una bella conclusión para nosotros. Así también, dice Santiago, ese también quiere decir, de la misma forma, como a esas personas de nada les sirve la palabra que usted le dio, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe muerta, ¿qué es una fe muerta? Según el versículo. Una fe sin acción, gracias. Donde no hay acción, la fe está muerta. ¿Qué quiere decir que está muerta? ¿Que no es salvo esta persona? Una es la fe de salvación. Ella es salvo. Esta persona, la del ejemplo que vimos al comenzar la reunión, llega hasta aquí, salvo. A partir de aquí hacia allá, ya es salvo. ¿Qué tiene que hacer? Demostrar lo que cree. Demostrar que está vivo, que no está muerto, que ha resucitado, que tiene una fe real. Tiene que demostrarlo. Si no lo demuestra, ¿de qué le sirve esa fe a los demás? ¿Podrá impactar a los demás? Por eso dice el primer versículo, ¿de qué le sirve? ¿De qué le aprovecha? Podrá salvarle, pero no habla de aquel, sino de la comunidad que está viendo, del no creyente que está viendo. ¿Cómo es impactada esa persona? Por nuestra fe. Pero si no hay hechos reales, visibles, tangibles, ¿de qué le sirve eso al no creyente? Es más, dentro de la misma comunidad de creyentes, ¿de qué nos sirve si no hay hechos reales? ¿Qué quiere decir muerte en sí misma? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa una fe muerta en sí misma? Sí, que no tiene vida, pero vamos a ver de qué se trata. Versículo 18. Aquí Santiago imagina, me encanta esa parte, él imagina que alguien entra y dice, le dice a Santiago, bueno, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Otra versión en estos dos versículos, 18 y 19, por favor. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Otra versión. Perdón, disculpa, sigue con el 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Otra versión. ¿Sí? Perdón, Pati. Ahorita esa versión, ¿no? Va para enmarcar y ponerla ya en la sala, el comedor, ¿cierto? Claro, uno pasa y tiene que pasar así. ¿Tú tienes fe? Sí, claro, yo soy creyente. Muéstrame tus obras. ¿Para qué? Porque es que tus obras me muestran que tú eres creyente. Muéstrame tus obras. Muéstrame qué has hecho. Podemos seguir pensando, pastor, yo creo que la fe no necesita obras, ya somos salvos. Bien, déjeme colocarle el ejemplo más sencillo que tengo, pero creo que es el más grande que hay en la Escritura. Un Dios que es invisible, lo fue a nacer, Isaías profetizó cómo se iba a llamar, ¿recuerdan? Emanuel.
que significa Dios con nosotros. Esa palabra se cumplió en la persona de Jesús. ¿Alcanzó a entender el mensaje? Ya terminé. ¿Cuál es el mensaje? Ese Dios que no se ve, se veía. Si no se hubiera visto, creo que nuestra fe también podría ser vana. No por lo que pudiera haber hecho o no Dios, sino porque nosotros mismos, después de la caída, después del pecado más bien, quedamos con una tendencia en esa naturaleza a ser independientes y a no creer en Dios y a no depender de Dios y a pensar que nosotros por nuestra propia cuenta podemos hacer las cosas, pero no es así, definitivamente. ¿Qué vamos a hacer? Si el modelo de Dios es: de tal manera amó Dios al mundo que hizo visible su amor en la persona de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio en carne y hueso. Aquí está Jesús, se hizo visible a un Dios que todavía está en la cruz, que no resucitó. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Por qué Santiago utiliza esa expresión aquí? La carta va dirigida, en el versículo 1, ustedes leen, Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Le está escribiendo a las 12 tribus. ¿Cuáles son las 12 tribus? Israel. Pero también, si lo pasamos a nuestro tiempo, nosotros hemos sido injertados en el olivo natural, en el olivo real, siendo olivo silvestre. Nosotros, la iglesia del Señor, es el Israel actual. Luego también nos está hablando a nosotros. En ese tiempo hablaba para ese pueblo solamente, no más. Aquellos que están en la dispersión eran los que están fuera de Palestina. Había millones. Uno diría, bueno, sin comunicación, ¿cómo le llega el mensaje? Dejémoslo entonces más cerquita, a los vecinos que estaban allí cerca, Palestina. Pero el mensaje les llegó. Hoy el mensaje nos llega a nosotros, como que somos la iglesia del Señor, y a nosotros nos está diciendo Santiago, me encanta cómo Santiago se describe, siervo de Dios, es decir, esclavo, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, versículo 14 del capítulo 2, y allí comienza hablándole a esos hermanos suyos, pero hoy el Espíritu Santo nos habla a nosotros, diciendo: ustedes creyentes, la iglesia de Dios. Versículo 19 del capítulo 2 de Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Le está hablando a los judíos. ¿Por qué? ¿Cuál es el shema de ellos? El shema de Israel. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y le dice: ¿usted cree que Dios es uno? Perfecto, eso está bien, eso es correcto, lo está diciendo bien, pero ¿sabe qué? Le tengo una noticia: los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen que Jesús es Dios, allá sí le postraron. Los demonios, ellos creen, pero no hay cambios. No hay una muestra visible de cambios, no la habrá nunca. ¿Y tiemblan por qué? Porque ellos saben para dónde van mañana. Claro que sí, ellos saben. Esa es otra historia que después hablamos. Por lo pronto pensemos en esto. También los demonios creen y tiemblan. No hay cambios. Hay cambios en la iglesia cristiana, o hay cambios en nuestra vida una vez que llegamos a ser creyentes, a identificarnos como creyentes. A partir de ese momento hay cambios. Hay hechos, hay maravillas de Dios que muestren que verdaderamente tenemos una fe activa. Y aquí vienen unos ejemplos, porque uno podría decir eso es muy difícil, tal vez no se pueda hacer, pero aquí hay unos ejemplos que Santiago nos deja y tiene que ver con Abraham y con Rahab. Dos ejemplos que están en la Escritura, más que ejemplos, dos testimonios que están en la palabra, y también hay muchos de ellos en el libro de Hebreos. Vamos a mirar algunos para poder entender un poco mejor el mensaje. Bien. ¿Han entendido hasta aquí? ¿Qué han entendido? Que la fe sin obras es muerta.
nuestra fe está basada en la resurrección de Cristo. Carlos. No sirve de nada tener esa fe si esa fe no impacta a nadie con nuestros hechos. ¿Alguien más? Un Dios de vida porque triunfa sobre la muerte. Gracias, qué buen aporte. Jenny. La resurrección de Cristo se debe manifestar en la iglesia, una iglesia de resurrección, una iglesia que participe de los hechos de Dios. ¿Quién más? Ernesto. Me gusta eso, para nosotros. Muy bien. Bien. Yo compartí que el plan de salvación de Dios de mandar a Jesucristo material es la confirmación de enseñarnos que lo que vemos, lo que no vemos, lo que creemos, hay que materializarlo. Así de sencillo. No, ni le añada más, hermano. Hasta ahí está bien. Dios dijo, produzca la tierra árboles que den fruto. ¿Ya estaban? ¿Ya se veían? No. Y después dice, produjo pues la tierra. Eso que él dijo se hizo visible. Y la palabra de él es autoridad, la palabra de él es poder. Lo que él dijo se hizo visible. Sea la luz. ¿Y qué pasó? ¿Se hizo visible? Claro que se hizo visible. Hay expansión en medio de las aguas. ¿Sí fue así? Claro que fue así. Yo soy cristiano. ¿Se hizo visible? Usted lo sabe. Solamente usted lo sabe. Pero tenemos el modelo perfecto de Dios. Se hizo visible en la persona de Jesús. Veamos estos testimonios. El primero es el de Abraham. Versículo 20. Aquí Santiago ya parece que está un poquito como molesto. Mira, Santiago, como comienza a hablar, dice, bueno, Santiago está molesto. Para Santiago es tan clarito, pero tan clarito, y tiene tan presente las enseñanzas que dejaron registradas los apóstoles y los profetas, y los salmos, la ley, tiene todo tan clarito que trae rápidamente a memoria lo que de primera mano tenía, y para él fue Abraham y Rahab. Por algo el Espíritu Santo inspiró a Santiago en esa dirección. Veámoslo. Versículo. Pregunta. ¿Mas quieres saber, hombre vano? ¿Qué es hombre vano? Algo así como cabeza de chorlito, una cosa así. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Bien, te voy a explicar. Y yo me imagino a Santiago, qué cosa tan bonita. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Qué reflexión, ¿no? Uno rápidamente se va allá y recuerda. ¿Qué recuerdan ustedes? A ver, así rápidamente de este pasaje. ¿Qué fue lo que sucedió? Isaac era el único hijo de Abraham. Bueno, no era el único. ¿Sí era el único? El de la promesa, muy bien. Así es que y Dios se lo pide en sacrificio. ¿Y qué hace Abraham? De inmediato sale a ofrecerlo. Abraham no lo hace con tristeza ni con pesar. Que algo haría Dios. Muy bien. ¿Cómo así? Luego no tenía que ir a sacrificarlo. Pero él dice, vamos y volvemos. Volvemos es que él y el hijo volvían. Vamos a adorar y volvemos. Bien. ¿Alguien me recuerda algo así? Sin ir a la Biblia, sino lo que recuerde. Bien. No fue justificado, versículo 21, por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Isaac murió? No. Entonces, ¿por qué habla de justificación? Dice, ¿no fue justificado cuando ofreció a su hijo? Y si no murió, sigamos. Versículo 22. ¿No ves, está hablando Santiago, inspirado, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Otro término para estudiar.
que significa que la fe se perfecciona por las obras. Bien. ¿Alguien tiene, por favor, del 20 al 22 en otra versión? Carolina. ¿Qué tontería? ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. ¿Hay otra versión? Por favor. Perdón, allí. Recuérdame el nombre. Liliana. ¿Quiere leer un poquito más duro? No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él, si no haces lo bueno. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo, y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Wow. ¿Qué piensan de ese versículo, de ese pasaje? 21 y 22. Habla de ser justificado. Uno ya sabe que no somos justificados por las obras. Las obras no justifican a nadie. Pero aquí dice eso. Tiene que haber alguna riqueza ahí escondida. Tiene que haber un tesoro allí, porque Dios no se contradice. Bien, ¿qué piensan ustedes, hijos? Esta es la parte en donde yo recurro a ustedes para saber qué hacer. Que no sé. La fe vendría a ser como lo invisible y las obras, lo visible de eso invisible. Está bien, sí. Eso que dijiste está bien. ¿Qué más entienden de estos versículos? 20, 21 y 22. Sergio. Abraham no había visto a Cristo. Tenía una fe tan profunda y tan perfecta su confianza en Él que lo llevaba al actuar. Nosotros tenemos un mayor testimonio en Cristo por su muerte, lo cual nos debe inducir a actuar mucho más que lo que hizo Abraham. Ir más allá. Bien. Sergio. Yo veo que la fe con obras no es tanto como hacia Dios, porque Dios no necesita las obras para justificarnos ni para gloriarse, sino como para nosotros, para entender su amor. Es lo contrario, no es yo hago obras para que Dios sea y para que, sino yo hago obras porque Dios me va a enseñar la religión con mis obras. Bien. ¿Alguien más? Liliana. Yo creo que también una fe no también desde lo externo, sino lo interno. Explícanos. Porque me nace a mí lo siguiente, en el transcurrir de la vida uno cree en mi vida personal, creo en Dios, ¿sí? Y puedo hacer obras externas, pero de nada vale si yo no hago una obra conmigo mismo, sin tomar decisiones de cambiar, ¿sí? Es una cosa interna y externa para mí. Bien. Dice la escritura allá en el libro de Génesis, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. A eso se refiere este pasaje. Bien. Cuando le creyó Abraham a Dios, a cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, allí hay 40 años, a diferencia. Entonces, ¿sería que Dios necesitaba? Sabemos que no. ¿Sabía que Dios necesitaba entender y tener claridad de que Abraham sí tenía fe? ¿No es cierto? Dios lo sabía. Abraham necesitaba estar convencido. ¿Algo más? ¿Por qué Abraham confió en Dios? Eso es muy bien, eso está en Hebreos, porque le conocía. Dice en Hebreos, en el versículo 17, ustedes buscan el capítulo, dice lo siguiente: entendiendo que Dios es poderoso, ¿para qué? Para resucitarlo de los muertos en el supuesto caso.
que hubiera muerto, lo hubiera resucitado. Pero, ¿por qué creía? Porque le conocía. Si no le conoce, no confía. Si uno no confía en quien no conoce. Confiamos en quien conocemos, aunque no le veamos. A Él no le hemos visto, pero toda su creación nos habla de Él, nos habla de quién es Él, y en la persona de Jesús se hizo visible y real. Nosotros creemos, y como creemos, podemos actuar, pero para creer hay que conocerle, y para conocerle hay que pasar tiempo con esa persona. ¿Cómo se enamoran dos, un hombre y una mujer? Porque pasan tiempo juntos. Hay una relación. El tiempo se va acercando, pasan más tiempo y se enamoran. Y pasan más tiempo y se casan finalmente. Así es con Dios. Si pasamos tiempo en oración y estudio de la palabra, le vamos a conocer, nos vamos a enamorar y definitivamente nos vaciamos completamente en Él. Nos casamos, nos enamoramos, empezamos a depender de Dios, empezamos a ser espiritualmente los esclavos de Dios. Un esclavo, la única ley que conoce es la de su amo. Al único que obedece es a su amo. Un esclavo no tiene derechos, tiene responsabilidades y obligaciones. ¿Qué le vamos nosotros a reclamar? ¿Recuerdan la alabanza? ¿Qué le puedo ofrecer yo a Dios? ¿Qué le voy a reclamar yo a Dios? Si Él es el dueño de todo. Un esclavo no tiene derechos. Estoy hablando espiritualmente. Nosotros no tenemos derechos, tenemos obligaciones y responsabilidades en amor. ¿Con quién? ¿Con quién? No, con el prójimo, por amor a Él. Porque Jesús fue a la cruz por amor al Padre y a favor nuestro. Bien, por amor al prójimo. Y es a través del servicio que se nota ese amor. El servicio es el aceite a través del cual puede penetrar ese amor de Dios en el corazón más duro que haya sobre la tierra. Pero es que usted no conoce a mi marido, pastor. Usted no conoce a mis hijos. Usted conoce a mi señora. Es que usted no conoce a mi jefe. Es que usted no conoce la situación en la que estoy viviendo. No, ni quiero conocerla. Solamente sé que a través del servicio, que es la expresión, ¿recuerdan la convención? El servicio, ¿cómo qué? Como evidencia de su amor. El servicio como evidencia de ese amor penetra en el corazón. ¿Por qué? Porque si esa obra proviene de Dios, lleva autoridad y lleva vida. Y si lleva vida, esa vida traspasa absolutamente el corazón más duro, más entenebrecido, más oscuro. Usted dirá, el satanista lo traspasa completamente y penetra, porque el amor es eso, el amor cubre multitud de faltas y penetra hasta el corazón de la persona. Y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, traspasa el cuerpo, el alma y llega a lo más profundo del corazón. Una palabra que proviene de la palabra de Dios, un pensamiento que se origina en el pensamiento de Dios y sale por nuestros labios, penetra en el corazón de cualquier persona. Uno es para regeneración, otro es para renovación. Regeneración para el que no es creyente, renovación para el que es creyente. Bien. Tito, ibas a decir algo. Ah, bueno. Digamos que se había desprendido de su hijo. Está bien, sí, hermano. Gracias. Bien. Repito, los demonios creen y tiemblan. Los demonios no tienen ningún cambio. ¿Cuál ha sido nuestro cambio? Dice, Abraham fue justificado por las obras. Es decir, la fe de Abraham se hizo palpable, se hizo visible por las obras. ¿Cuáles obras? Llevar a su hijo. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Leamos en otra versión, desde el versículo 23. ¿Quién lee fuerte? Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya ven ustedes, pues, que Dios declara justo al hombre también por sus hechos y no solamente por la fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Dios la aceptó como justa por sus hechos porque dio alojamiento a los mensajeros y lo ayudó a salir por otro camino. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. La fe, si no va acompañada de hechos visibles, es una fe inactiva, es una fe que está muerta. Bien. Nosotros no hacemos obras para salvación. No somos salvos por obras, somos salvos para hacer obras. Es diferente, ¿no? No somos salvos por obras, sino salvos para hacer obras, para mostrar esa fe activa. Yo pienso que si, por lo que dice la Escritura, que si la iglesia cristiana se moviera un poco más, actuara un poco más a la manera de Dios, el impacto sería mayor. Abrazaríamos muchas más personas con el Evangelio de Jesucristo y el cristianismo se extendería a muchos lugares si realmente mostráramos una fe más activa. Bien, miremos en la Escritura lo que dice en Romanos capítulo 2. Vamos a ver que las obras son parte de la vida cristiana. Como un resultado de una vida de oración. No se trata de salir y comenzar a hacer obras, a hacer algo. Se trata de salir a orar, a entrar en el secreto de la oración para que el Padre, por la palabra, nos diga qué tenemos que hacer. Pero sí hay que hacer algo. Que cuando la persona no hace, uno entiende que no tiene una vida de oración. Porque es en el secreto de la oración donde el Padre nos dice qué tenemos que hacer. En el hogar, en el trabajo, en la misma comunidad, en la iglesia, en el vecindario, con las personas que nos rodean. Dios nos va a decir que Romanos capítulo 2, versículo 6, ¿quién lo lee, por favor? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es parte de la vida cristiana. ¿Quién es el cual? Pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles obras? ¿Las que a él se le ocurrió hacer? No, las que Dios dijo que había que hacer. Capítulo 14, versículo 2. Estamos en Romanos. Capítulo 14, versículo 2. ¿Quién lo lee? Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan. No, el 2 no es. No, pero ese no es. Yo me equivoqué. 12, 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios. Tenemos que dar cuenta de qué, de los dones que nos dio, de los talentos que aprendimos. Tenemos que dar cuenta a Dios. Mire, los dones que tenemos no son para guardarlos, son para que se desarrollen. Y solamente se pueden desarrollar a través de la oración, porque es en la oración donde el Espíritu Santo nos da el entendimiento, a través de la Escritura, de qué es lo que tenemos que hacer. No hay otra forma. No es el pastor, no es el líder. Es Dios en oración que nos lleva a hacer lo que tenemos que hacer. Primera de Corintios capítulo 3. Con estos versículos solamente quiero inquietarlos a que las obras son parte de la vida cristiana. ¿Y qué estamos haciendo nosotros?
1 Corintios 3, 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Sí hay que hacer. Aquí, ¿qué era lo que había que hacer? Sembrar la semilla, predicar la palabra. Y otro dice, viene y riega, predica más la palabra, da la consejería, atiende al niño, atiende al anciano en el buen consejo, expresando el pensamiento de Dios. Sí tenemos que hacer, hijos. 2 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno, sea malo, va a recibir. Que la lleva, la lleva. Sí, la lleva. Si lo hace bien, la lleva, y si lo hace mal, también, pero algo va a recibir. Luego, sí, las obras son parte de la vida cristiana. ¿Cómo? Ah, sí, ya muerto, ¿qué va a hacer? No, el muerto no hace nada. Asusta a los incrédulos. Colosenses capítulo 1. No, corrijo, capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Hermanos, el cristianismo se demuestra con hechos. No es por venir los domingos a culto, no es por tener una Biblia debajo del brazo, no es porque su familia sea creyente, no es porque sea amigo de. El cristianismo se demuestra con hechos. Capítulo 3, versículo 9 de Colosenses. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Solamente traigo ese versículo. Despojarse del viejo hombre con sus hechos. Otra versión para ese versículo. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Antes hacían. Otra versión. ¿Alguien más? ¿Qué tenemos hasta aquí, hijos? ¿Qué ha entendido usted hasta aquí, en esta segunda parte? Aníbal. Bien. ¿Alguien más? Osvaldo. Sí, muy bien. Muy bien. El buen árbol se conoce porque da frutos buenos. Luego sí es visible. Es visible. Betty. Bien, vamos a ver por qué se perfecciona. Pati. ¿Las obras del cristiano qué? Forman parte del propósito de Dios. Bien. Elmira. Está bien. Está bien. Bien, uno diría, ¿y cómo hago obras, no?
Mire, si las obras que la fe produce, si las obras que la fe produce no tienen existencia, es una prueba de que la misma fe en sí misma no tiene existencia. Es decir, si no existen obras, no existe la fe. Por eso dice muerta en sí misma. Si no hay obras como resultado de la comunión con Dios, es una fe que no existe. ¿Por qué? Porque no hay comunión con Dios. Repito, y no está hablando de obras para salvación, sino como resultado de estar viviendo una vida cristiana, que es la vida de salvación. Bien. Pati. Bien, bien. Las obras consecuencia de la fe es para evidenciar a Cristo en los demás. Las obras como resultado de la fe evidencian, es una evidencia de nuestra vida cristiana. Bien. Nos quedan 10 minutos, reúnanse por favor en grupitos de 5. Un momento. ¿Listo? Bien. Estoy en Mateo capítulo 7. Mateo 7. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bien. Mediten, por favor, por un momento, en este pasaje. ¿En qué sentido? Hay una persona que edifica sobre la arena y otro sobre la roca. Las casas son iguales, igualitas, porque los cimientos no se ven. Uno no ve los cimientos de una casa, uno ve lo que está arriba, gracias, lo que está dentro de la tierra no se ve. ¿Cómo deben ser nuestras obras? Las obras de un creyente. ¿Y cuáles deben ser las obras de un creyente? No más. ¿Cómo deben ser las obras de un creyente? ¿Y cuáles creen ustedes que pueden ser las obras de un creyente? Ahí en el grupo. Algo que ustedes pueden hacer, no algo que ustedes vayan a mandar a hacer a alguien, que ustedes pueden hacer allí como grupo. Bien, tenemos 7 minuticos apenas, hijos. ¿Está clara la pregunta? ¿Cómo deben ser nuestras obras? Hablando de Mateo capítulo 7, del 24 al 27, ¿cómo deben ser nuestras obras? Y segundo, ¿cuáles son las obras que nosotros como creyentes podemos hacer? Deberíamos hacer. Bien. Ya quedan 6 minutos. Por favor, no vaya a predicar allí, ¿no? Simplemente limítense a ver qué obras. Sean concretos.
Bien. ¿Listo, hijos? Quédense ahí donde están y vamos a continuar con el ejercicio. ¿Listo? Escuchen. Escuchen, hijos. ¿Alguien? Quédense allí en el grupo. ¿Alguien puede decirme cómo deben ser las obras del creyente? ¿A qué conclusión pueden llegar allí? Escuchen, hijos, escuchen. Bien. Pati. Bien. Concretamente, ¿qué obras? ¿Alguien anotó concretamente qué obras? Las que están más en el conocimiento, pero ¿cuáles? No, concretamente ¿cuáles? Ernesto, sí, está bien, no, eso está bien en el amor, pero ¿cuáles? Ernesto, escuchen, hijos. Sí. Sí, sí, está bien. Pero ¿cuáles? ¿Cuáles? Concretamente, ¿cuáles? Sergio. Eso que dijeron está bien, eso que dijeron está bien, sí. Bien. ¿Pero qué van a hacer? ¿Cuáles son las obras? Escuchen, escuchen. Sí. Bien, Patricia, así cortico también. Bien. Aquí. ¿Cómo es? Paola. Sí. ¿Y cómo se puede amar al prójimo? Bien. Miren, hasta ahí nomás. No, porque ya saben, no. Escuchen, ¿no es cierto que tenemos mucho conocimiento de la Escritura y poca práctica? Estoy hablando de este grupo solamente, estoy hablando de nosotros aquí. Nosotros sí tenemos un conocimiento de Dios, pero, perdónenme, lo voy a decir, pero es la verdad, pero es teoría. Tenemos un conocimiento hasta profundo, algunos pensarán que es muy profundo el conocimiento que tenemos de Dios, pero eso es teoría. ¿Dónde está la práctica? Mire que en este ejercicio no hemos sido capaces de decir cuáles son de manera concreta los hechos que podemos hacer. No, ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo. Escuchen, hijos, escúchenme, hijos. De manera concreta, ¿podemos hacer algo? Sí. ¿Qué? Concreta es, bueno, yo en mi sector, yo veo que hay una necesidad, la necesidad es esta, voy a orar, yo sé que Dios me va a decir qué tengo que hacer, lo que se necesita es esto y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Que tiene que ser de manera práctica, concreto. Lo que voy a hacer es ir y visitar a esa señora porque yo veo que está maltratando a sus hijos. Hechos concretos. Pero eso que ustedes dijeron es cierto, no es mentira, es verdad. Es en el amor, es dependiendo de Dios, en el conocimiento de Dios. ¿Pero qué? ¿Qué? Eso es teoría. ¿Qué?
Tiene que ser hechos concretos de lo que Dios pone en el corazón de cada uno. Bien, no se preocupen que vamos bien. Esta es una transición, estamos caminando, estamos empezando a ver cosas a la manera de Dios y Dios nos va a guiar a hacerlo. Hay una tarea para la próxima reunión. A ver. Hago lo que Él me dice, eso es edificar sobre la roca. Y otro que dice, primero oye, luego edifica sobre la roca. Lo que Él me manda a hacer, el que me manda oye y hace. Dile que está muy bien, pero dile que qué va a hacer. Sí, hechos concretos. No, está bien. Lo que dijo el hermano en internet está bien, no está mal. Pero es que nosotros ya estamos dando un paso más. ¿Recuerdan la enseñanza del jueves de la convención? Somos unos inconformistas. No podemos conformarnos como esta sociedad, este caminar que vemos a diario por donde vamos está. Tenemos que hacer algo. Es el tiempo de hacerlo. Y es hacerlo a la manera de Dios. Muy bien. Ayudarle al prójimo. Muy bien. Vamos a dejar una tarea para la próxima reunión y la tarea es por familia. Papá, mamá e hijos. ¿Está bien? Papá, y le puedo preguntar a cualquiera. Supone que todos lo van a hacer, ¿no? ¿Cuál es la tarea? En su familia, no se salga de las 4 paredes de su casa. ¿Cómo se pueden ayudar ustedes primero, unos a otros? Los hijos al papá a la mamá a los hijos a la mamá. Entre ustedes, ¿cómo se pueden ayudar? ¿Cómo pueden mostrar su cristianismo? Un esposo, ¿cómo puede mostrar su cristianismo? Con hechos visibles. ¿Cómo lo puede hacer? Una esposa, ¿cómo puede mostrar su cristianismo? Los hijos, ¿cómo lo pueden hacer? Bien, para eso tomen este pasaje de la Escritura, Mateo capítulo 7, por favor. Versículo 16 hasta el 21. Mateo capítulo 7, versículo 16 hasta el 21. Ustedes lo van a leer, lo van a escudriñar. Es muy sencillo el pasaje. Y mirando eso, piense, ¿cómo puedo yo mostrar mi fe a las personas? ¿Cómo puedo yo demostrar mi fe allí, vamos a pensar que es papá, mamá y 3 hijos. ¿Cómo puedo yo como papá mostrar mi cristianismo a mi esposa y a mis 3 hijos? No se salga de ahí. No vaya al tío, no vaya al sobrino, ahí su familia. ¿Cómo lo puede hacer? Si usted vive con el suegro y con los hermanos y los cuñados, está bien. Ahí, en su casa, ¿cómo lo puede hacer? ¿Está bien? ¿Fácil o difícil? Fácil. Vamos a ver dentro de 8 días. Que Dios nos ayude. ¿Cuál es el primer paso? Orar. Orar porque usted va a decir, nosotros oramos, Dios puso que esto es lo que yo tengo que hacer y eso es lo que comencé a hacer o eso es lo que voy a comenzar a hacer. ¿Está bien? Escúcheme, no vaya a hacer lo siguiente, escuchen hijos, no le vaya a preguntar a su esposa qué necesidad tienes. Entonces dice, yo descubrí, no. Ore que Dios le va a mostrar, el Espíritu Santo le va a revelar cuál es la necesidad para mostrar su cristianismo, nuestro cristianismo. ¿Hay alguien que no la pueda hacer? No digo que no vaya a venir, sino que no la pueda hacer. Creo que todos la podemos hacer, ¿verdad? Bien. ¿Oramos? Viene la cena. Vamos a pasar a la cena del Señor. Porque Él resucitó, Él vive, como Él vive, nuestra fe es viva y podemos ejecutar los hechos de Dios, como ustedes dijeron, por amor al prójimo, con base en el conocimiento que tenemos de Dios, sí. Pero ¿cuáles? Si, escuchen, si Dios se hubiera quedado en teoría y no hubiera enviado a su Hijo, no estábamos aquí celebrando la cena, ni tendríamos la libertad con la que hoy vivimos, en la libertad del Señor. Así de que podemos hacerlo. Les he hablado de la familia, otro día hablaremos del trabajo. ¿Cómo puede usted manifestar su cristianismo en el trabajo? Y no es pararse en un asiento y tomar una Biblia y gritar. No, es con hechos concretos que muestren que de verdad es un hijo de Dios, un creyente que tiene una fe viva. Bien, tenemos la mesa servida, la mesa está para todos. ¿Y qué vamos a celebrar hoy? ¿Qué va a celebrar usted hoy? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué va a celebrar? Betty, ¿qué vas a celebrar hoy?
Bien, la venida del Señor. ¿Qué va a celebrar usted, Ernesto? Excelente. Dios me ve apto para celebrar. ¿Qué vas a celebrar, Carolina? Voy a celebrar esa oportunidad que Dios me dio un día de buscarme, Bonito. de estar Muy bien. Sí. La comunión. ¿Qué vas a celebrar? Lo que Él te ha enseñado. Marlene, ¿qué vas a celebrar? Su veracidad la hizo práctica. Sí. Renato, yo lo vi. ¿Tú qué vas a celebrar, hijo? Bien. Sergio. Yo voy a celebrar que me siga acompañando todos los días. Mm. Siempre está conmigo y vive conmigo. Esther Sofía. Bien. Bien. Jorge, ¿qué celebrarías tú hoy? Muy bien. ¿Alguien más? Clarita, ¿qué vas a celebrar? Sí. Vamos a celebrar la libertad que tenemos en Él, la autoridad con la cual Él nos ha revestido, el amor que nos ha entregado, el conocimiento que nos ha dado, tantas cosas por las cuales celebrar. Pero aquí celebramos, y muchas veces la celebración se queda aquí. Esa celebración debe continuar, porque la vida cristiana es una fiesta. Eso está en la Biblia, está en Corintios. Después de la Pascua, ¿qué celebraban? Fiesta de panes sin levadura. Era 7 días. 7 días es un ciclo. Y la vida cristiana es eso, porque Cristo es nuestra Pascua. Y ya esa Pascua fue sacrificada. Luego, a partir de ese momento, es una fiesta. Debería ser una fiesta, la vida cristiana. Bien. Jorge, ¿quieres venir? Jorge, ¿tu esposa? Yolanda. Carlitos y Liliana nos acompañan. Recuerde usted, papá, usted toma la cena y le da de su pan y de su vino al niño. ¿Milton, nos acompañas? Sí. Escuchen, hijos, escuchen. Escuchen, lo primero que tiene que hacer papá es tomar autoridad sobre sus hijitos. ¿Está bien? Segundo, el vino y el pan es para usted. Usted del suyo comparte con sus hijos, porque ellos mañana tomarán una decisión. Ese día tomarán ellos el vino y la cena. Pero mientras tanto es nuestra responsabilidad. Si hay niños que ya han tomado su decisión, es otra cosa. Pero los pequeñitos que no han tomado una decisión, un día la tienen que tomar. Así es que usted le da del suyo, porque usted es responsable de la vida espiritual de su hijo. Repito, mañana él tomará una decisión. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos este tiempo de libertad, este tiempo en el Espíritu Santo de disfrutar de un Dios vivo, un Dios que no se quedó allá en las nubes ni en su trono de gracia, de amor, sino que se hizo hombre y se hizo hombre por mí porque me amaba profundamente. Señor, gracias. Gracias por haberte dado a la cruz, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo por amor a la humanidad. Gracias, Señor. Por Él es que hoy tenemos la libertad, por Él es que hoy podemos disfrutar a pesar de las circunstancias de nuestro entorno,
ese entorno que muchas veces nos oprime, nos presiona, aún en medio de la aflicción, podemos experimentar tu amor, tu gozo y tu paz. Hoy queremos celebrar eso, Señor. Oramos por nuestros hermanos quienes están enfermos, por aquellos que en su alma hay angustia y una inmensa necesidad por satisfacer, que el Espíritu Santo en esta hora supla en cada uno de nosotros esa inmensa necesidad con un abrazo de amor. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted termine la reunión, escuchen hijos, cuando termine la reunión, acérquese a alguien, abrazarlo, porque ese alguien necesita ese abrazo. Yo no sé quién es, pero si Dios le pone a usted a alguien, vaya y abrácelo. Si no le pone, pues no lo abrace. Pero lo que el Espíritu Santo quiere hacer es transmitir ese amor. Y usted quizás alguien lo va y viene a abrazar y dice, yo no necesito nada. Que no. Todos, dice Romanos, todos somos carentes de ese amor y lo necesitamos. Bien, pueden pasar. Carlitos, ven tú por aquí, hijo, por favor. Eso. Usted allí ora en su grupo, usted ora allí, por favor. ¿Alguien falta por vino? Levante su mano. Vino. ¿Alguien falta por vino? ¿Alguien falta por pan? Aquí faltan de pan, mira. Aquí las manos están levantadas, falta pan. Liliana, aquí falta pan en esta. Aquí falta pan. Pan, aquí falta pan. Allí, mira. Hermana Yolanda.
Bien, ¿alguien necesita un sobre? Por favor, levante su mano si necesita un sobre. Bien. Quedamos despedidos, hermanos. Un abrazo, que Dios continúe bendiciéndoles. Les animo a bajar pronto porque ya viene la siguiente reunión.